Son las 5 de la tarde y 33 minutos. Abrimos el territorio negro. Saludamos a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí, Bien. que muy bien acompañados, ¿no? Estáis rodeados de un montón de gente. Entre todos nos suman la edad nuestra, pero hay un montón de gente. La edad de uno de nosotros. Bueno, no creo que hubieran nacido hace 40 años, No. ninguno de ellos, ¿no? No. ¿Quiénes son? Contadnos. Bueno, que lo cuenten ellos. A ver, venga. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Soy Carlos Mendoza y venimos del Colegio Cardenal Cisneros y somos estudiantes de criminología y técnicas de investigación criminal. Y Claro. gracias a un profesor, pues estamos visitando los estudios. Muy bien, y aprendiendo las cosas que nos pueden contar Manu Marlasca y Luis Rendueles, que de criminología saben un montón. Pues sí, y la verdad es que estamos aprendiendo cómo se hace la tele y la radio, lo que está muy bien. Muy bien, muy bien. Pues habéis venido justamente al espacio apropiado, este territorio negro que nos acompaña los lunes con Marlasca y Rendueles, que ninguno de vosotros había nacido en enero del 77, cuando sonaba esta canción, que sí, que seguro que habéis oído. En este país hubo una guerra y en los Españas se guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la hay. Un himno a la tolerancia, uno de los himnos de la transición española, Libertad sin ira de Jarcha. La transición tuvo momentos durísimos y aquel mes de enero del 77 fue terrible. No había libertad, pero sí había mucha ira, también había mucho miedo. Hoy con Luis Rendueles y Manu Marlasca vamos a viajar a un tiempo de pistolas y tramas negras, porque se cumplen 40 años del asesinato de 5 abogados en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid. Fue el momento crítico, dicen, de la transición española. Todo cambió desde aquella noche. Viajamos 40 años atrás. Franco ha muerto, pero el franquismo todavía no. España no tiene constitución, no ha habido elecciones, serán en junio de ese año. Tampoco se ha aprobado la ley de amnistía que permitía salir de prisión a miles de personas. El Partido Comunista era ilegal, sería legalizado unos meses más tarde, y en la policía y los servicios secretos españoles, casi todos compuestos por militares, había amplios sectores ultra. Así era, aquella semana de enero fue terrible. Eran tiempos de muchas manifestaciones y protestas, y mucho peores y mucho más violentas que las que vemos ahora. Además, la organización de extrema izquierda Grapo tenía secuestrado desde el mes de diciembre del año 76 al presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol. La policía reprimía con dureza, con violencia extrema a veces, y también con algunos elementos que apoyaban de ultraderecha buscando sangre aquellas manifestaciones. El 23 de enero, uno de esos pistoleros de ultraderecha mata a un joven, Arturo Ruiz, un estudiante que participaba en una manifestación defendiendo la amnistía de los presos políticos, que también había presos políticos entonces. Y al día siguiente, un policía dispara un bote de humo y mata a otra estudiante, Mariluz Nájera, en la manifestación de protesta por la muerte, por el crimen de Arturo Ruiz. Ese mismo día, el día de la muerte de Mariluz, los Grapos secuestran al teniente general Emilio Villaescusa. Y ese día, el 24 de enero del 77, están en su despacho de la calle Atocha los abogados laboralistas, de los pocos que se dedicaban entonces a defender los derechos de los trabajadores. Poquísimos. Estos en concreto estaban vinculados al sindicato, a comisiones obreras y al Partido Comunista. Estaban muy amenazados por todos los elementos de ultraderecha de los que te hablaba Luis, y algunos incluso se hacían acompañar unos a otros hasta el metro del Sol, de la Puerta del Sol cercano, para evitar incidentes. Apoyaban a los trabajadores, se celebraban reuniones casi clandestinas en ese despacho, y uno de los hombres que acudía allí con frecuencia era Joaquín Navarro, un dirigente de comisiones obreras del transporte, que se había atrevido a desafiar la entonces autoridad mafiosa del Sindicato Vertical de Transportes, que era uno de los últimos reductos franquistas, y se desafió su autoridad organizando una huelga que paralizó prácticamente Madrid. Stay away from my window. Stay away from my back door too. Disconnect the telephone line. Quédense con ese detalle de la líder del Sindicato Vertical del Transporte. Aquella noche iba a ser la noche.
terrible de la matanza en Atocha. Varios pistoleros, luego veremos ese territorio tan negro, acuden armados al despacho de abogados. 2 de ellos suben y llaman. Preguntan por Joaquín Navarro, que no está porque ha bajado a una cafetería cercana, y abren fuego sobre 9 personas que están allí. Matan a 5, a Enrique Valdevira, a Luis Javier Benavides, a Javier Sauquillo, a Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Y en el suelo quedan heridos Lola González Ruiz, Luis Ramos, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz Huerta. No estaban allí y se han salvado milagrosamente el sindicalista que tú decías, Joaquín Navarro, y la que hoy es, tanto tiempo después, alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Efectivamente, debería estar ahí. Sí, sí. En una reunión la llevó lejos de ese despacho. Exacto. Fundadora y abogada de ese despacho en Atocha 55, por cierto, entonces embarazada de su hijo, y que estaba al lado, en Atocha también, en otro despacho de abogados. La policía inicia, después de los asesinatos, las pesquisas de lo que luego se llamaría el sumario 1377, y muy pronto acaban detenidos 3 jóvenes ultraderechistas bastante conocidos en Madrid. Son Fernando Lerdo de Tejada, Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá. También cae detenido Francisco Corredera Albaladejo, que es el líder del Sindicato Vertical del Transporte, por instigar, por animar al crimen. Y también cae detenido un antiguo combatiente de la División Azul, la que fue a luchar con Hitler. Se llamaba Leocadio Jiménez Caravaca. Todos serán condenados luego en un juicio que se celebrará 3 años después, en 1980, en la recién nacida Audiencia Nacional. En aquel juicio ya faltó uno de los autores de los crímenes, el juez que había sido franquista, Rafael Gómez Chaparro, y Trillo Figueroa. Inició las investigaciones y dio un permiso increíble en 1979 a Fernando Lerdo de Tejada para que acudiera a la boda de un familiar, y el asesino no volvió hasta hoy. Eso es, Lerdo de Tejada huyó a Sudamérica y en su día concedió una entrevista a la revista Interview. Hablaba de que a él le dijeron que había que dar un escarmiento a alguien, no matarlo, y que él no subió al piso, que no subió al despacho de los abogados. La Audiencia Nacional condenaría a sus amigos, a García Juliá y a Fernández Cerrá, a 193 años de prisión. Juliá aprovechó otro permiso para fugarse en el año 94 y acabó detenido por narcotráfico en Bolivia. Y antes de que fuera devuelto a España, tras la publicación de un reportaje en Interview, desapareció de la prisión de Palmasola, en Santa Cruz. El segundo pistolero que fue condenado, Fernández Cerrá, cumplió 15 años de cárcel en España, salió en libertad provisional, estuvo trabajando en algunas empresas vinculadas al sector de la seguridad en la provincia de Alicante. Y para lo que hoy llamaríamos el autor intelectual, para Francisco Albaladejo, del sindicato franquista del transporte, le cayeron 73 años de cárcel, murió en prisión de hecho, y a Leocadio Jiménez Caravaca le cayeron 4 años, 2 meses y un día por facilitar una de las armas del crimen. Esta canción de Umberto Tozzi arrasaba en el 77 y Manu y Luis la han elegido para entrar en el territorio inexplorado de la matanza de Atocha, el que habla de un asesino italiano y las conexiones de los ultras con la policía y con los servicios secretos españoles. Esta semana la revista Interview regala un suplemento especial sobre esas tramas negras, con, por ejemplo, esas únicas imágenes de aquel juicio y las fotos del asesino italiano que ni siquiera fue detenido, que era Carlo Cicutini. Fue un trabajo que hicieron los compañeros de Interview de aquellos años tan difíciles, José Luis del Campo, José Luis Morales, Rosén Domènech, varios más. Y visto hoy resulta casi heroico, por ejemplo, que consiguieran hacer fotos dentro del juicio, ¿no? Son las únicas que existen de ese juicio y se regalan, como decías tú, con el número de esta semana de Interview. Pues se prohibió hacer fotografías. Lo que hicieron fue meter cámaras artesanales dentro de cajetillas de tabaco, con gelatina, hacían un agujero y disparaban una foto por cada cajetilla, ¿no? Aquellas fotos, un documento histórico, no pudieron ser siquiera firmadas por los autores, ¿no? Fotógrafos como Germán Gallego, porque si hubiesen firmado, su vida habría estado en peligro, su vida y su libertad. En cuanto al asesino italiano, a Carlo Cicutini, los compañeros de Interview publicaron ya aquel diciembre de 1977, hace 40 años, la implicación de sectores de la policía española y ultraderechistas de fascistas italianos en los crímenes de Atocha. ¿Qué hacía un fascista italiano en España aquel año, en el 77? Bueno, los fascistas italianos habían cometido varios atentados y asesinatos en su país con diferentes nombres, con diferentes firmas, con diferentes marcas. Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo. Italia empezó a perseguirles y llegaron hasta España huyendo. Y aquí fueron recibidos, bueno, pues bastante bien por sectores de los servicios secretos de Franco. El más famoso, franquistas, no de Franco que había muerto ya. El más famoso fue Stefano della Chiaia, pero hubo otros, entre ellos este Carlo Cicutini, autor de un secuestro aéreo y del asesinato de 3 carabinieri en Italia antes de llegar a España en el año 1972. En aquellos años del final del franquismo y principio de la transición, casi todos los fascistas italianos se reunían en una pizzería, se llamaba El Apuntamento, que estaba muy cerca de la Gran Vía en Madrid. Colaboraban con servicios secretos y con policías españoles. Della Chiaia, que luego fue condenado por un atentado en la estación de Bolonia, en su país, en Italia, donde se causaron 85 víctimas en 1980, declaró al ser detenido en Italia que la policía española les había protegido a todos ellos
diarios hasta, casualmente, 1977, el año de la matanza de Atocha. ¿Y del tal Cicutini, que ese otro fascista italiano, que se sabe? Cicutini se hacía llamar Claudio, o el ingeniero, y estaba en Madrid la noche de la matanza de Atocha. Esa noche llamó por teléfono al líder ultraitaliano que estaba en Roma y le pidió ayuda para ocultar 2 marietas, 2 subfusiles Ingram M10. Vamos a leer lo que dice un informe de los servicios secretos italianos, fechado el 3 de marzo del 87, 10 años después de la matanza de Atocha. Leo textualmente: debiera parecer emblemática, se refiere a su condición de terrorista y asesino, su aseverada participación en la conocida matanza de 5 abogados sucedida en el año 77 en el barrio de Atocha, en Madrid. Interview ya publicó la implicación de Cicutini en el año 80, 3 años después de los crímenes. El tipo, que vivía en España, denunció a la revista y perdió su demanda. Uno de sus compañeros fascistas detenidos delató su participación en la matanza de Atocha. Pese a todas esas pruebas en su contra, Cicutini dilató unos años más su extradición a Italia, donde había sido condenado a cadena perpetua por sus crímenes. Entre otras cosas, se había casado con una de las hijas del coronel Fontanals, que sirvió en los departamentos de información franquistas. O sea que en España había fascistas, asesinos italianos, escondidos aquí desde los últimos años del franquismo, que colaboraban en lo que llamaríamos guerra sucia. Sí, así lo declararon 2 jueces italianos, se llamaban Viña y Macchia, y eran los que investigaban esas conexiones, las tramas negras, en los años 80. Dijeron: tenemos pruebas importantes de que algunos de estos terroristas cometieron acciones en conexión con los servicios secretos españoles en una especie de intercambio. Se les permitía residir en España a cambio de cometer acciones sucias por orden de estos servicios. Existen indicios de que existieron ese tipo de conexiones en los hechos sucedidos en la calle Atocha de Madrid. El líder de estos fascistas italianos, del que te hablaba antes, Stefano D'Acchiae, declaró luego, cuando fue procesado en su país, que la matanza de Atocha fue instigada por sectores de la policía española. Por cierto, D'Acchiae salió de España 10 días después de esa matanza de enero del 77. Sabe de lo que habla. Él fue uno de los pistoleros enviados por los servicios secretos españoles a Montejurra, en Navarra, en el año 1976. Allí había una disputa entre carlistas más cercanos a Franco, y los de izquierdas, digamos. Murieron allí 2 partidarios carlistas y aquel movimiento quedó desacreditado profundamente. Fue la liquidación del movimiento carlista. El juez que investigó, entre comillas, aquello fue Gómez Chaparro, el mismo que empezó a investigar esa matanza de Atocha, y tuvo que ser relevado. La prueba de esas conexiones entre fascistas, esa internacional fascista, el terrorismo negro, decís que se llamaba, es otro crimen en Italia con un arma de los servicios secretos españoles. Parece increíble, pero sucedió así. Sí, está totalmente demostrado y aceptado por los 2 gobiernos. El 10 de julio de 1976, terroristas fascistas italianos mataron a un fiscal que los perseguía, el fiscal Vittorio Corsio, en Roma. Lo hicieron usando una metralleta, una marietta, como las que te decía Manu, un subfusil Ingram M10. Esa metralleta, esa arma, fue localizada y su número, su matrícula, era 2200981. Con esa matrícula se sabe quién la había fabricado. La había fabricado una empresa de Estados Unidos. Y también se sabe a quién se la había vendido. Y había sido vendida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de España. Las investigaciones revelaron que la policía había entregado esa y otras marietas, otras ametralladoras, a los servicios secretos fundados entonces por Carrero Blanco con el nombre de SECED. ¿Y habéis dicho que faltaba un arma en la matanza de Atocha por encontrar? Sí, los supervivientes hablaron de pistolones y de ráfagas de disparos. Una pistola Star, de eso está acreditado, fue la que usó García Juliá, y las investigaciones revelaron que Fernández Serrá pudo haber usado precisamente, pero no está claro, esto todavía no se pudo determinar con claridad, esa marieta, ese subfusil Ingram M10. Nunca se confirmó. Debemos volver a Carlo Cicutini, cuando fue encarcelado en Italia, donde murió en el año 2010, víctima de un cáncer. Reveló que había cometido acciones terroristas para el gobierno español bajo la marca de ATE, Antiterrorismo de ETA, una especie de franquicia del Batallón Vasco Español y el antecedente más inmediato de los GAL. Para que la gente no se pierda, sobre todo los más jóvenes, parece haber un hilo de sangre y de servicios secretos en todos los crímenes que han ocurrido en España en la transición hacia la democracia, ¿no? Por ejemplo, amigo de Cicutini, de este fascista italiano que vivió en España, que vivió y mató en España, era Jean-Pierre Chériz, que era un mercenario de origen argelino, que también estuvo en España. Chériz mató a varios etarras bajo el paraguas de grupos de las cloacas del Estado, y en 1984 murió en Francia cuando le explotó la bomba que él estaba preparando para matar a algunos jefes de ETA, ¿no?, que vivían allí en el sur de Francia. La familia de Chériz, de este mercenario, y esto fue así, pidió una pensión al gobierno español, porque entendían que Chériz había servido a España, ¿no? La pensión fue denegada, pues menos mal, pero la solicitud venía avalada por un comisario de policía, Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Sí, del que hemos hablado más de una vez en el Territorio Negro.
El que era ministro del Interior hace 40 años, Martín Villa, dijo que la transición tembló en aquellos meses, que todo terminó bien, como hemos visto, pero con muchos sacrificios y con grandes amnesias, grandes olvidos. Hay una película que creo que es de Bardem, que se llama 7 días de enero, que refleja muy bien todo lo que pasó en esa semana terrible de enero del 77 y aquellos crímenes y sobre todo la forma en que reaccionaron los compañeros, las familias, los militantes de una izquierda que entonces era verdaderamente radical, republicana y antimonárquica, anti Juan Carlos I, recordemos, fue ejemplar, fue una reacción ejemplar la que tuvieron y aceleró la transición y la reforma política, ¿no? No hay que olvidar que el entierro de las víctimas de Atocha fue organizado por el propio Servicio de Seguridad del Partido Comunista Español, que entonces era ilegal, aunque por muy poco tiempo, por 3 meses más, porque aquella Semana Santa, fue el sábado de gloria, fue legalizado. Hubo elecciones democráticas en el mes de junio del 77, hubo un gobierno legítimo y al año siguiente el referéndum de la Constitución. La brigada político-social de la policía se cerró para siempre y en aquella policía incipiente y que ya no era gris o que trataba de dejar el gris, había jóvenes inspectores con, bueno, pues con talante democrático y con principios democráticos que fueron haciendo una larga carrera y provechosa. Entonces estaba Juan Antonio González, que llegaría a comisario general de Policía Judicial, estaba Ricardo Sánchez, una persona que fue jefe de homicidios durante muchos años. Los sectores ultras fueron perdiendo peso en el ejército, en la policía, en los servicios secretos españoles y esas son otras historias. Y todo esto pasó hace 40 años y lo recordamos porque hay muchas claves de la política española contemporánea que se explican a raíz de lo que pasó en Atocha. Espero que a los alumnos de este máster de criminología de la Universidad de Cardenal Cisneros les haya apasionado tanto la historia como a nuestros oyentes, seguro. Están despiertos. Están despiertos. Parecen despiertos. Y la hora es mala, para estar despierto. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca, gracias a los alumnos por su visita. Hablaremos con Julián Castillo. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.